Ok, bueno, eh, seguimos con el texto bíblico de el Sermón del Monte. Estamos haciendo una lectura de los Evangelios. Estamos en una sección del Sermón del Monte que solamente trata Mateo. Estamos en Mateo capítulo 5. Habíamos dado un pantallazo general y un contexto de lo que era el Sermón del Monte. Habíamos iniciado con las bienaventuranzas, explicamos el contexto de las bienaventuranzas y su propósito. Y el miércoles pasado estuvimos comentando lo que tenía que ver la relación entre Jesús y la ley. ¿Eh? La relación entre Jesús y la ley, qué relación existía entre ellos y cómo Jesús venía a cumplir el tema de la ley, su posición en cuanto a la ley. Hoy vamos a abordar un tema que es muy importante, que está relacionado con un tema que ya hemos hablado antes, que tenía que ver con el amor a los enemigos. Hoy vamos a hablar sobre lo que enseña Jesús acerca del enojo, o como dicen algunas Biblias, lo que enseña sobre la ira, Jesús y la ira. Vamos a estar analizando cuáles son las referencias que Jesús hace sobre la ley. La relación de Jesús con la ley es una constante que va a estar presente en cada una de las enseñanzas que Jesús va a hacer en este sermón. Le está hablando a un público judío que tiene un componente muy importante en su vida de lo que es el parámetro de la ley. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Siempre tenemos que tener en cuenta cuando leemos la Biblia a quién se está dirigiendo quien habla o quien escribe. ¿Eh? Porque, por ejemplo, nosotros marcamos la diferencia de los diferentes escritores evangélicos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entendiendo quiénes eran ellos y a quiénes escribían, podemos entender un poco por qué dicen lo que dicen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mateo para los judíos, Marcos una forma escueta para aquellos que no eran judíos, Lucas para el mundo griego o los no judíos, y Juan desde una perspectiva totalmente diferente, enterado de todo lo demás, con el diario del lunes y con la última revelación de Jesús a toda la iglesia. ¿Está bien? Entonces, tenemos también que entender que cuando Jesús está dando este mensaje, lo está dando a judíos. Y Jesús va a establecer un mensaje de lo que es el fundamento de los principios del reino de los cielos, del reino de Dios, en un mensaje contracultural. Jesús tiene la idea, al decir estas cosas, de generar un choque en las personas que lo escuchan. Entonces él toma en el Sermón del Monte las referencias de lo que las personas sabían, por eso muchas veces comienza diciendo, ustedes escucharon que fue dicho tal cosa, pero yo les digo, ¿eh? Esto entonces está haciendo referencia a lo que las personas que están escuchando ya conocían o tenían establecido en su vida, lo tenían ya como sus principios, sus reglas, su comportamiento. Es como que vos y yo lleguemos a un lugar y le digamos a la gente, mira, esto hay que cambiarlo, esto no se hace más así. Estamos generando ahí un choque de pensamiento, un choque de tradición. Llegás a un lugar y querés cambiar algo y te dicen, pará, siempre lo hicimos de esta manera nosotros. Entonces, Jesús quiere generar eso con su discurso y su enseñanza, mostrando que los principios del reino tienen que ver con otra cosa, o tienen que ver más que nada, como venimos diciendo, con el espíritu de la ley más que con la ley misma, con la regla misma. ¿Sí? ¿Estamos bien? No me digan cualquier cosa, si no estamos bien. No, sí, sí. Bien. Porque esto es fundamental, esta cuestión. Entonces, acá en Mateo va a suceder eso también. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, vamos a ver hoy, donde Jesús va a tomar uno de los mandamientos que es no matarás. Entonces, vamos a analizar a qué se refería la ley y cuál era el espíritu de la ley, porque Jesús siempre va a hacer referencia al espíritu de la ley más que a la letra. Para Dios es importante que nosotros entendamos el espíritu de la ley y obedezcamos el espíritu de la ley y no que nos convirtamos en personas legalistas que siguen detrás de la letra del reglamento.
Eso Jesús nunca lo aceptó. Aquellas personas que siguen el reglamento de la letra nunca lo aceptó. Lo que hay que seguir es el espíritu de la ley. Y la letra después te regula ese espíritu de la ley. ¿Se entiende? La letra después regula el espíritu de la ley, regula tu comportamiento, pero vos el comportamiento tenés por el espíritu mismo de la ley. Espero que no esté siendo difícil esto. Bien. Vamos entonces. Hola Mariano, hola Daniel, que se suman ahora. Dios los bendiga. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 21. Gracias. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a hablar sobre la enseñanza en el Sermón del Monte de Jesús y el enojo. ¿Mm? Eh, buscamos el texto. Sí. Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Quién lo quiere leer? Yo, Dale. ¿Solo el 21 o hasta el Del 26? 21 al 26. Vale. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Bien. Muchas gracias, Fede. Primera referencia entonces en el pasaje que hace Jesús es a este choque de pensamientos que Jesús quiere producir en las personas que lo están escuchando. Las personas que están escuchando tienen este criterio de, como ley moral, el tema del no matarás. Jesús se mete con el tema de no matarás y les explica cuál es el espíritu que hay detrás del no matarás. Eh, el pasaje o la ordenanza esta del no matarás estaba directamente relacionado con una intencionalidad que tenía el tema de la muerte o del asesinato. Eh, Hay un pasaje en Éxodo capítulo 21, se los leo yo para que no estén buscando, pero la cita es Éxodo 21 del 12 al 14, y dice lo siguiente: el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. ¿Sí? No matarás, vos mataste a alguno, vas a morir. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré cuál lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. La ley hace una diferencia entre los asesinatos premeditados y los asesinatos productos de una cuestión accidental. O causarle la muerte a una persona de manera premeditada o causarle la muerte a una persona de manera accidental. Hace una diferencia. Otro de los pasajes en Número capítulo 35, versículos 9 al 15, establecía lo que hace referencia a este libro de Éxodo, que es, si vos matás a alguien accidentalmente, yo te voy a dar un lugar donde vos podés ir a pedir refugio. Números 35 establecía una serie de ciudades que eran ciudades de refugio. Eran ciudades nombradas por Dios para que las personas que habían hecho mal sin intención fueran ahí a buscar cuidado y refugio. ¿Qué sucedía? Éxodo 21 decía, si vos matabas a alguien, vos tenés que pagar de la misma manera.
los familiares y las amistades de esa persona que vos mataste podían venir a reclamar tu vida en pago. Para que no te agarren, dice Dios, andate a estas ciudades de refugio, porque la verdad vos no tenés la culpa. Vos lo hiciste sin querer, fue un accidente, sos responsable de eso, pero no se te va a pedir tu vida a cambio. Andate a una ciudad de refugio hasta que todo pase y se calme, que podían pasar años sobre eso. Entonces Dios establece estos niveles de culpabilidad en cuanto a la muerte de una persona. Entonces no era lo mismo matar a una persona accidentalmente que hacerlo de manera premeditada. Eh, entonces tenemos acá una diferencia. Tenemos un rango ya desde el Antiguo Testamento de la cuestión de no matarás. La manera en la cual está escrito el mandamiento no matarás hace alusión a la intención que uno tenía. Entonces, podríamos como redefinir el no matarás y decir, no matarás intencionalmente. ¿Sí? Cuando leemos el no matarás, estamos hablando de una intencionalidad. Dios establece desde el Antiguo Testamento diferentes niveles de tomar la muerte de una persona, ya sea accidental o ya sea premeditadamente. ¿Bien? Tratando de dar un panorama de qué entendía el judío cuando se hablaba de no matarás. Porque Jesús ahora da vuelta a todo eso. Entonces, hay diferentes grados de ejercer esa violencia. Básicamente, el matar es ejercer una violencia sobre una persona, sea premeditado o sea accidental. Por eso Jesús, en los siguientes versículos, hasta ahora estamos en el versículo 21, pero en los siguientes versículos dice, pero yo les digo, y acá va a ampliar, respetando el espíritu, que cualquiera que se enoja con su hermano es culpable de juicio, pone un nivel. El que se enoja, culpable de juicio. Segundo nivel, cualquiera que le diga necio será culpable del concilio. Segundo nivel. Y ahora viene un tercero. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tres niveles. Hay diferentes intensidades. La de la del enojo, la del necio y la del fatuo. Paco también significa raca en griego. Pues, Es la palabra que se utiliza es una en ofensa. griego. Sí, es un insulto. Es un insulto. Son diferentes niveles de insulto. Yo tenía acá, era como decirle imbécil, idiota. Es una palabra que se utiliza ahí en arameo, que es decirle imbécil a la persona. Eh, pero sí Jesús dice, hay como diferentes niveles de enojo, y según el enojo que vos tengas, son las consecuencias que vas a tener, pero tenés que tener cuidado porque cada uno de esos comportamientos tiene una consecuencia asegurada. Y vamos a esto, mirá. Primero dice, si vos te enojás contra tu hermano, sos culpable de juicio. El juicio es una instancia donde a las personas que tenían un mal comportamiento se los juzgaba justamente a un nivel local. Te agarraban en la sinagoga o te agarraban, te habían sido nombrados jueces en tu pueblo, por algún delito habías cometido, no por enojarte con alguien. Jesús está usando estas imágenes, ¿no? Era un juicio local que vos tenías que pasar. Ese es el juicio al cual Jesús hace referencia. Porque él está utilizando diferentes imágenes que los judíos, sus oyentes, podían reconocer. Ellos podían reconocer la instancia de juicio, que era presentarse ante los ancianos de su pueblo, de su ciudad, para ser juzgados por algo que habían hecho. La segunda instancia está hablando del concilio. ¿Cuál es el concilio? El Sanedrín. ¿Eh? La palabra original acá es el Sanedrín. El Sanedrín era como el tribunal supremo que tenían los judíos, que ellos podían juzgar en términos de moral y de religión, ¿no? Entonces, tenés una instancia superior acá, un nivel local, una instancia superior
El nivel local es el juicio, el nivel superior que es el Sanedrín, y después te dice, si vos le decís imbécil a alguno, ahí lo que te toca es, dice esta versión, infierno de fuego. ¿Esta versión dice igual? Ya te digo. Sí, al infierno de fuego. Ok. Es una palabra muy interesante lo que utiliza ahí, porque no habla de un infierno de fuego, habla de un lugar específico que es el Gehenna. El Gehenna era una parte del desierto en la cual en la antigüedad los judíos habían ido a sacrificar seres humanos para los dioses paganos, los dioses de sus pueblos vecinos, como Moloch, por ejemplo. Entonces, era un lugar particular del desierto. Tenía por acá anotado el nombre del desierto para darles más datos. Valle del Reino. Sí, creo que Valle del Geinón, por eso se llama Gehenna, el lugar, que era un lugar donde se sacrificaban bebés, por ejemplo. Eran sacrificios humanos de bebés. Entonces ese lugar era el peor lugar de la tierra. Era un lugar de sufrimiento, un lugar de injusticia, todo lo negativo estaba en ese lugar. Entonces los judíos toman ese Gehenna como un símbolo del infierno, un símbolo de infierno en el sentido de castigo eterno, un lugar de sufrimiento. Esta imagen del Gehenna después se va a repetir, por ejemplo, y va a hacer referencia en Apocalipsis, de este lugar. Pero dice, si vos vas escalando en tu bronca, en tu odio, en tu enojo, vas a terminar sufriendo eternamente. ¿Eh? Entonces, lo que Jesús va mostrando en esto es que hay diferentes grados de enojarse. Cuando uno tiene una mirada hacia la vida de Jesús, uno se encuentra con circunstancias en las cuales Jesús se enojaba. ¿Sí? Lo vemos enojarse contra los religiosos, lo vemos enojarse con sus discípulos, lo vemos enojarse en una cuestión, en una de las maneras más emblemáticas, ¿en dónde? El templo. En el templo. Que Jesús saca patadas a la gente que estaba comerciando en el templo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene de negativo enojarse? ¿Cómo podemos manejar el enojo? ¿Cómo presenta Jesús el tema del enojo? ¿En qué momentos el enojo está bien y en qué momentos el enojo puede llevarme a ser presa de un juicio, a ser presa de el concilio o a ser presa de el fuego eterno o no me acuerdo cómo dice acá, Infierno de fuego. el infierno de fuego? ¿Mm? Cuando seguimos leyendo, vemos que Jesús amplía el concepto del espíritu de la ley y dice, si vos tenés un problema con alguna persona, antes de ir a adorar a Dios, antes de presentar tu ofrenda, tenés que ir a solucionar eso. La mirada que da el Nuevo Testamento sobre este tema del enojo, es una mirada desde la intención, desde lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos sentimientos negativos hacia algo o hacia alguien? Pablo, una de las cosas que va a decir en Efesios capítulo 4 es, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol, sino No se polga el sol sobre vuestro enojo. Famosa frase. que dure poquito. Que dure poco, que dure poco. Entonces quiere decir que el tema del enojo es algo natural que nosotros tenemos, que la ley no nos está prohibiendo a nosotros enojarnos, que Jesús tampoco nos prohíbe a nosotros enojarnos, que enojarse no es pecado, pero sí lo puede ser lo que produce el enojo en nosotros. Eh, el espíritu del Antiguo Testamento, en varios de sus pasajes, muestra que esta es la idea original de la ley. Levítico 19 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonablemente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él en el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dice
el Señor. Entonces, marca una diferencia entre el enojo y entre igualar el rencor a la gente. Y nos marca a nosotros que hay momentos en los cuales está bien enojarse y que ese enojo no tiene que llevarnos a nosotros a pecar. ¿En qué Sí, Una Beto. pregunta. Para la era antigua, como dice acá, era no matarás nada más. No, justamente, Y el que mate será culpable de juicio. Y ahí él les recuerda, pero yo les digo, le agrega otro más. claro, hay que recordar esto. Jesús no vino a desarmar la ley, a desmantelarla, no vino a darle un final, sino que vino a cumplirla. Entonces lo que Jesús hace, se toma de lo que la gente sabía, Claro. de lo que habían aprendido de la ley moral, y les recuerda el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu? ¿Por qué dice la ley no matarás? No matarás, vos cumplís el mandamiento de no matarás, no solamente con no matar, porque vos decís, creo que ninguno de nosotros mató a nadie nunca, hasta ahora, yo en cualquier momento me parece me cargo un par, pero por otros motivos. Pero Jesús dice, no es solamente no matar. Si vos tenés rencor en tu corazón, es como si estuvieras matando. Porque uno Entonces, mata porque algo sucedió con esa persona. claro. No. Es eso, mi mamá tenía un dicho Pero maravilloso extremo. que decía, cuando me acuerdo yo me quejaba por ahí, me hacían bullying en el colegio o algo, yo nunca fui así bonito como ahora, Un sexy ¿no? Claro, ¿viste? Existe y te favorable. Claro, no, no, no. Entonces, por ahí me hacía bullying en el colegio y me decía bullying. ¿Existía esa palabra? No. No, pero me cargaban, Cargado. me cargaban. Me tomaban de punto, claro, de acuerdo. Entonces me decía, bueno, matalos con la indiferencia, decía mi mamá. Claro, Y vos en tu corazón haces eso, es como si estuvieras matando a la persona. ignorarlo. La ignorás, ¿no? Dejó de existir para vos. ¿Viste? Y vas generando eso en tu corazón y Jesús dice, ojo, porque ustedes se piensan que es solamente el hecho de matar, pero vos podés matar a alguien en tu corazón, diciéndole fatuo, diciéndole imbécil, o guardando algún tipo de rencor. Entonces, va escalando en esa gravedad en cuanto al juicio, en cuanto al concilio y en cuanto al infierno de fuego. Se pasa también que si no tenemos tanto rencor, no podemos comprender que tenemos que hacer de otra manera, tampoco de manera completa. Claro, O a exactamente. veces, en el colegio, a mí me quedaba solo, ¿sabes qué hacer para descargarme? Golpeaba donde la pared, no. No descargas. Sí, el tema es nosotros, el manejar dentro nuestro estos sentimientos, que es lo que marca Jesús, ¿no? Otra vez, hace la comparación del mandamiento no matarás, no es solamente matar físicamente a una persona, sino qué es lo que pasa por nuestro corazón, con eso estamos generando. Por ahí no llegamos a la expresión física de asesinar a alguien, pero nuestro corazón es como si hubiéramos cometido ese asesinato. Sí. ¿Y en qué situación el enojo, si vale la expresión, sería válido? ¿No? Bueno, eso está buenísimo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí, del millón, de los 10 millones. Ahí, yo estuve viendo algunos comentaristas para cómo lo explican. No escuché un Contreras. Bueno, por ejemplo, en estos ejemplos de Jesús está la respuesta. En el del templo es el que más cierra, Ahí sí. porque nosotros tenemos la ventaja de que Jesús es hombre. Pero ¿qué significa? Que nosotros si estamos con un musulmán le tenemos que decir a latigazos? No. No, 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 no. No, Mirá, Jesús era distinto. La Dios. dice Martin Lloyd Jones, dice lo siguiente: el enojo justo es aquel que se enciende por la deshonra a Dios y la injusticia hacia los demás. Pero el enojo pecaminoso es egoísta y destructivo. Sí, Es decir, cuando nosotros nos enojamos, cuando hay injusticia, por ejemplo, o nos enojamos cuando hay una deshonra a Dios. No sé, te tiro un ejemplo.
vienen acá y hacen una reunión del orgullo LGBT plus A, más acá en la capilla. Nos piden la capilla y venimos acá y están haciendo una reunión de esa. Bueno, me parece que no da. Ahí estaría bien enojarse y decir, vamos, Chao, chao, chao. todos para su casa, Es- ¿no? Uno se enoja con causa justa, pues se están desubicando en la situación. Entonces, hay una deshonra hacia Dios, hacia el lugar, y está justificado el enojo. No por eso vos vas a odiar a esas personas o a agarrarlas a trompadas, Claro. ¿no? O menos a matarlas, ¿no? Eso es un enojo justificado. La otra es una cuestión de injusticia, sin dar nombres ni nada, pero por ejemplo, un gobierno que lo que está haciendo es producir cada vez más pobres, Y ahora, y uno se enoja en contra de eso, y está bien enojarse y manifestar el enojo. Que a veces te da una... Sea cualquier gobierno, no estoy diciendo por pero digo, ante una injusticia, ante algo que no está bien, uno tiene que enojarse y manifestar en su enojo. Sí. Eso no quiere decir que uno va a albergar un sentimiento negativo en contra de unas personas. Entonces, hay que saber separar entre lo que es el problema y lo que son las personas que producen ese problema. Difícil. Dificilísimo, dificilísimo, pero hay que despersonalizar las cuestiones. Uno lo que tiene que atender es a resolver las situaciones problemáticas sin condenar a las personas. Lo dejo a tu criterio. Pero la enseñanza de Jesús es esa, ¿no? Si vos en tu corazón te la agarras con una persona y le decís insensato, le decís imbécil, y bueno, vas a terminar mal. Por eso, cuando Jesús plantea la solución del conflicto, que es, si tenés algo contra tu hermano, anda a hablar con él, está hablando de una relación interpersonal para la solución. No te está diciendo andá y solucionar el problema, está diciendo andá y hablar con la persona y entendete con la persona. Por ahí el problema no se soluciona, pero no por eso tenés que tener algo en contra de la persona. Puede ser que no seas amigo, puede ser que establezcas una distancia, No lo quieras ver más. puede ser que no lo quieras ver más, pero lo que no puede existir es un sentimiento negativo en tu corazón, porque eso te termina afectando a vos, es lo que dice Jesús. O sea, En todo lo que dependa de ustedes, tienen que estar en paz con todos. Te hace mal, termina haciendo mal. También, también. Dice, al respecto, dice San Agustín en su libro Confesiones, la ira y el rencor son venenos para el alma, no puedes acercarte a Dios con un corazón lleno de odio. ¿Eh? Y Jesús lo dice de esa manera. Antes de presentar tu ofrenda, arreglate con tu hermano. Que las cosas estén claras. Jesús, el ejemplo de Jesús siempre fue ese, manejarse claramente. Aquellos que estaban enfrentados con él, los llamaba hipócritas, los denunciaba, los llamaba sepulcros blanqueados, y las cosas estaban claras, y no podemos decir que por eso Jesús pecó. Los seguidores de Jesús no le dijeron que bajara fuego, que le trajera a su presencia y que Jesús le bajara fuego sobre él. Jesús le dijo, no, Sí, sí, tal cual, tal cual. Tal ellos cual. estaban divididos. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos sobre el manejo del enojo y de la ira es en el ejemplo de Jesús, en su ministerio. ¿No? ¿Por qué? Porque es un tema límite para nosotros, porque para nosotros es muy difícil no pasarnos de la raya y pecar y pensar mal de la persona y querer en nuestra mente que esa persona desaparezca. Es muy difícil. Entonces en Jesús tenemos el ejemplo, sabiendo que Él nunca pecó, que Él nunca se pasó de la raya, saber que Él también se enojó, que había cuestiones que Él no aceptaba de la gente, está bueno para saber dónde está nuestro límite. Entonces cuando algo es en contra de Dios, cuando algo es una injusticia, está bien que nos enojemos. ¿Sí? Pero en el 23 dice,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no es que si vos tenés algo contra tu hermano, es como al revés. No, ¿no? de los dos lados. Después No, pero acá Lucas, dice, después Lucas lo invierte, creo. Sí, dice si tu hermano tiene algo contra ti, bueno, o al revés, no me acuerdo. No, Lo pero invierte, pero es como recíproco. sea, el sentido es el mismo, ¿no? Es una Claro, cuestión. claro. Hay un problema entre las relaciones de personas y uno tiene que aclarar la situación. No quiere decir de ninguna manera que vos tenés que llevar bien con todos, porque no existía eso. Por ahí, a veces tenemos esta visión idílica o romántica donde tenemos todos nos tienen que querer, todos nos tienen que amar, tenemos que estar bien con todos. Bueno, no es lo que le pasaba a Jesús, no es lo que pasaba a Pedro, no era lo que pasaba a Pablo. Entonces quiere decir que la vida no es eso. Lo que sí es la vida es que nosotros no seamos los que promuevan los problemas, los que promuevan las divisiones, los que promuevan los conflictos, que en todo lo que dependa de nosotros estemos abiertos a estar en paz, a estar en armonía, pero aceptar también que hay circunstancias o personas que se van a oponer a todo eso. Que era lo que pasaba a Jesús. Cosas que son inaceptables o relaciones con personas tienen que ver con lo que va en contra de Dios, obstaculiza su obra, y lo que son las injusticias. Ese tipo de personas que tenían ese comportamiento, por Jesús eran rechazados, e históricamente la iglesia también los rechazó. Esos rechazos están muchas veces evidenciados en la historia de la iglesia y en las cartas, cuando los discípulos dicen, por ejemplo, cosas como, eran de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿No? Muchas veces se tuvo que dar eso en la iglesia. En la historia de la iglesia se da, por ejemplo, con aquellas personas que generaban herejías y que eran cortadas de la comunión de la iglesia. Entonces, ¿circunstancias se van a dar así? Sí, pero quienes seguimos a Jesús no somos los promotores de todo eso. Entonces, si te acordás que hay un problema, solucionarlo tiene que estar claro, las diferencias pueden seguir existiendo. Y si no hay solución, siendo aún un hermano, Bueno, por eso justamente se crea un distanciamiento entre las personas. Eso no quiere decir que vos odies a la no, otra no, no, persona. no, pero no, no, para nada. Pero si siendo un hermano y no hay solución, sí, uno se separa, fenómeno, hay un distanciamiento. ¿Y cómo queda la cosa? Suponete en la iglesia, ¿no? He conocido casos. Mm. ¿Cómo se arregla? No, no, queda el distanciamiento. El problema es cuando los sentimientos negativos están interfiriendo entre las partes, Sí, donde hay pelea, donde hay conflicto. Eso es otra cosa. sí. No, no digo a eso, pero bueno. Bueno, Pero podemos tener claras posiciones contrarias. Puede haber convivencia igual. Y puede Suponete haber que yo convivencia soy igual. arminiano. O sea, vamos a tener nuestras diferencias y vamos a tener nuestras pero discusiones. eso no es una causa de enojo para nada. Ah, sí. No, ni que seas arminiano, ni Pero no estamos hablando acá de cuestiones morales, no estamos hablando acá de injusticia, ni estamos... ahí está, Bueno, esa es otra cosa. ahí está. Ya. Esa es otra cosa. Si vos llevas una vida que no se corresponde a la vida cristiana, eh, no voy a compartir el estilo de vida. Eso mismo nos va a distanciar a nosotros. Pero las cosas tienen que estar claras. Tienen que estar claras. Eh, bien, hablamos de la muerte, hablamos de los grados del enojo. eh, Hablamos del concilio. ¿Y qué nos falta? ¿Cómo dice el último versículo? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ok. Eh, en la gestión de las relaciones, eh, muestra Jesús en este aspecto que es importante lo que nosotros vamos guardando en nuestro corazón.
Ese no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, tiene que ver con la cuestión irresuelta de la relación interpersonal. ¿Eh? Eh, las consecuencias que trae el albergar sentimientos o emociones negativos en nuestro corazón, Jesús las muestra como vivir encarcelado, vivir pagando una condena. Él pone estos tres niveles y dice, vas a ser juzgado, vas a ir a juicio en el concilio, vas a ir al infierno este que hablábamos recién, y si vos persistís en esto, vas a vivir condenado, que es la imagen que está utilizando ahí. No vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. Pero esas son imágenes, no te va a suceder esto, literalmente, pero vas a vivir presa de estos sentimientos negativos. Y acá como dice, no sea que el adversario te entregue al juez, no es literal, o sea, lo No, juez no, es no es Dios literal. y vos vas a estar en pecado por guardarle resentimiento a Exactamente, tu hermano. exactamente. Entonces, en esta enseñanza dentro del Sermón del Monte, Jesús está planteando esta cuestión contracultural de ir, y esto lo va a hacer en cada enseñanza y lo vamos a repetir cada vez que veamos los textos, va a estar planteando Jesús cuál es el espíritu de la ley. ¿Eh? Porque nosotros tranquilamente podemos decir, bueno, yo no maté a nadie, no cometí ningún asesinato, pero podemos vivir enojados y resentidos con medio mundo. Funciona a interés compuesto. Por eso, por eso alguien una vez dijo, siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y cosecharás un destino. Ese interés compuesto. Por eso hay que desarmarlo eso. Sí, sí. Yo, en lo personal, y permitidme, con todo lo que está pasando acá, bueno, me dan pena, porque como decía Jesús, cuando los publicanos oraban, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Saben cuál es la recompensa? Nosotros no tenemos idea todavía, pero la ira de Dios está sobre él. Terrible. La ira de Dios, el Dios creador del No universo, olvidemos que la ira de Dios no esté con con nosotros. nosotros, No con los somos hijos. sentimientos que tenemos, como lo que dice acá. No, pero pensamiento no. No te entiendo. Es que justamente a lo que vamos es que acá te dice, yo entiendo lo que vos decís y tengo un sentir parecido, pero no un condenatorio, porque justamente nos vamos a condenar nosotros mismos si pensamos, porque acá nos está diciendo que no tenemos que odiar, no tenemos que decirles Es una que cosa. me dan, son dignos de compasión realmente, no de odio. Yo Obvio, creo que no, yo en lo pero no personal. está, no está el espíritu de lo que está enseñando el Señor que juzguemos nosotros, sino que lo dejemos en manos del Señor, que Él es el No, justo y la claro. justicia. Por eso Jesús dice, de cierto digo, o sea, que ya tienen su recompensa, Dios mío. Mira, hablando de los que sacrificaban niños, acá sí Manasés, ¿no? Manasés fue uno. Después Manasés se arrepiente. Yo no quiero ni pensar cuando ese hombre se arrepiente lo que debe haber sido el resto de sus días de vida, sabiendo que tiró a su hijito al fuego, a un buey, no sé, Milcom, como era Moloch. Moloch, con la cabeza de buey. ¿Qué debe haber sufrido ese hombre? Bueno, se arrepintió, Dios lo debe haber perdonado, seguramente, pero terrible, no, terrible. Yo pienso, un resumen de esto es el que lo que de cada uno dependa está de paz con todo. Tal cual. Y estar de paz con todo no significa estar de paz. Simplemente, como vos decías, acercarte a la persona, tratar de aclarar. Pues, muchas veces la persona no quiere. Bueno, pasó a ser un problema de los dos. Pero yo creo que educar esa paz, el poder llegar a la verdad, el poder es lo que hace el milagro de esos sentimientos. La verdad que el sentimiento en la realidad de nuestra vida, eso alguien que tenga en la cabeza,
tu piña en la otra. Esa es la reacción natural. Sí, 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 sí. Después de eso viene, y yo creo que esto está queriendo reflejar el ¿cierto? De buscar, de aceptar, es un pensamiento de dar la oportunidad, que está contra tuyo, que te hizo una cosa. Cuando hay diferencias entre dos personas, y acá voy a lo que decía ella, y a ella acerca de si sabe que tu hermano tiene algo contra ti, ley, contra cuenta, por decir, es más tendiente a reaccionar uno cuando se siente molesto, digo uno, más fácil que te salga la ira, que te salga el de ir a preguntarle a tu hermano, ¿qué te hizo? Es más natural lo otro, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que ahí está un poco la clave de la cosa. No es fácil, bueno, por ahí. Cuidado con no pequéis. Yo creo que sí. Te podés enojar, te podés ofender, pero medilo. Sí. No te hace la guerra. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? Allá por casa, ¿algo más? Bueno, Jesús muchas veces va a apelar a las intenciones del corazón. ¿Eh? Vamos a ver después en las enseñanzas subsiguientes, va a tomar algo de ley y va a decir, mira, esto es lo que dice la ley y esto se expresa de esta manera en tu corazón y tu intención. Si tu intención es esta, posiblemente estés contradiciendo a la ley Ya de lo Dios. hiciste, el adulterio. Ya lo hiciste. El adulterio. Entonces, y estas son cuestiones muy personales e íntimas de cada uno, que cada uno sabe las cosas que uno está sintiendo o pensando por las situaciones y las personas. ¿Eh? Y voy a tomar esto último que mencionaba Andrea, que me parece muy importante. A veces mezclamos las cuestiones que tienen que ver con el juicio, cuestiones de que decimos, bueno, no tenemos que juzgar. Yo creo que la palabra lo que nos dice es juzgar la medida exacta. Uno tiene que juzgar ciertas situaciones. ¿Eh? Lo que no podemos hacer nosotros es condenar a la gente. No, no juicio condenatorio, exactamente. Nosotros no condenamos a las personas, no etiquetamos a las personas, pero sí tenemos que hacer una discriminación, un juicio de valores en ciertas circunstancias para saber nosotros cómo manejarnos y conducirnos. En este ejemplo que poníamos con Carlos, de bueno, si vos tenés un estilo de vida que no va con el estilo de vida del Señor, yo no lo voy a compartir. Es tu tema de tu relación con Dios, pero yo no lo voy a aceptar para mi vida. Y es un tema que vos tenés que hablar. Ahora, yo tampoco te voy a condenar a vos y te voy a señalar de pecador y de perdido porque vos lo hagas, porque no me toca a mí hacerlo. ¿Eh? Pero yo creo que nosotros como creyentes sí tenemos que manejar la cuestión del juicio. Tenemos que juzgar lo que está pasando a nuestro alrededor para saber qué decisiones vamos a tomar, de qué lado nos vamos a parar. Discernir, ¿no? Discernir. Discernimiento. Exactamente. Cosas, los tiempos, las circunstancias. Ujú. Eso es. Exactamente. Es ese tema que nos lleva a nosotros a tomar diferente posición. Ante una injusticia, ¿dónde te vas a parar? ¿A favor? ¿En contra? ¿Vas a decir algo? ¿No vas a decir nada? Eso va a emitir a vos, eso va a dar cuenta del juicio de valor que vos vas a poner sobre esa circunstancia. Vos decís, bueno, yo entiendo esto, tengo discernimiento de eso, ¿cuál va a ser mi posición frente a eso? Entonces, hay que buscar ahí como el límite para no caer ni en juicio de personas, ni en generar en nosotros sentimientos negativos o que esos juicios estén atados a sentimientos negativos. No, porque vos me hiciste algo, entonces yo hago esto otro. Y es difícil hacerlo. Pero bueno, Jesús nos invita a ese ejercicio, es su enseñanza. He conocido casos de varones que se convirtieron y que la familia siguió siendo atea, ¿no? La lucha, ¿no? En el seno de la familia. Tremendo.
Sí. Bien. ¿Algo más? ¿Un comentario más? Sí. ¿En casa? Sí, Fede. Bueno, no sé si hay más que hablar. Creo que acá dice no matarás, el Sí. mandamiento, ¿no? Pero en realidad debería ser no matarás injustamente, porque en defensa propia está bien que mates, o no sé, en otras situaciones. Además la pena de muerte es bíblica, ya lo dicen Éxodo 21, 12 a 25. O sea, hay muchos cristianos que están en contra de la pena de muerte, pensando que está mal y no. Sí, no. El problema con esas leyes justamente es disociar el espíritu por el cual fue dada la ley a la ley misma. Sí, totalmente. Plantearlo, por ejemplo, plantearlo como un ejemplo burdo que se pone siempre. Dios le dijo al pueblo, andá y tomá esta tierra y mata a todos. Uno dice, bueno, está bien que el pueblo de Dios mate gente entonces. Bueno, ese no era el espíritu. Lo mismo pasa con la pena de muerte, lo mismo pasa con el no matarás. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de esa ley? Entonces, lo que hay que preguntarse y analizar es eso, y no quedarse simplemente con la letra. Porque la letra, vos podés manipularla y aplicarla en cualquier lugar. Por ejemplo, para avalar la pena de muerte. La pena de muerte, desde el punto de vista de Dios, es inaceptable. Es decir, quitar la vida está mal siempre, bajo cualquier circunstancia. Ahora, Dios, en contextos, permitía la muerte de gente, pero que tenían un propósito y tenían un contexto específico en esos lugares. Por eso Jesús dice, abordando el tema de la muerte, el no matarás, no solamente es no matarás, sino fíjate lo que hay en tu corazón que produce igual la muerte de las personas dentro tuyo. Con el tema de la muerte, por ejemplo. ¿Por qué por qué Dios después va a permitir que sus seguidores mueran por causa de su nombre? ¿Por qué no hizo al revés, como hizo en el Antiguo Testamento? Que sus seguidores maten a todos en lugar de permitir morirse o de permitir matarse. Porque el espíritu, que sigue siendo el mismo, es la ley del amor, lo que cambia son las circunstancias. Entonces, tengamos cuidado con eso, esas cuestiones de la ley, que son tan categóricas, porque no se aplican en todos los contextos. Para poder aplicar la ley en diferentes contextos debemos entender el espíritu. ¿Qué es lo que quiere resguardar ese no matarás? ¿Qué es lo que quiere resguardar la pena de muerte en esas circunstancias? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué no quería decir, por ejemplo, Dios cuando les decía a algún pecador a ese hay que apedrearlo? ¿Qué nos quería decir esa ordenanza? ¿Qué nos quería enseñar? Bueno, nos quería enseñar, por ejemplo, que hay que resguardar la santidad en nombre de Dios, hay que resguardar la santidad de la vida. Eso nos quería enseñar y ese es el principio que nosotros tenemos que trasladar. No tenemos que trasladar que hay que apedrear al que se equivoca, lo que sería la ley, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, Jesús está enseñando eso en el Sermón del Monte. No obedezca solo la letra de la ley, entender el espíritu y practicar el espíritu de la ley. ¿Eh? Un ¿Sí? juez cristiano. Porque así vas a ser mejor persona. Y que así no solamente mejor persona, estás cumpliendo con la ley de Dios. Pues si no sería ojo por ojo, de diente Claro. por diente. No me arrancan la oreja, yo te arranco. Claro, podría ser así. O viviríamos todavía nosotros sin comer morcilla, por ejemplo. Sí, ahora la pena Porque de no se puede muerte, comer sangre. la pena de muerte yo estoy de acuerdo con él, es bíblica. Más es pecado no matar en Bueno, ciertos casos. Dice, Si quieren, en otro momento lo no, discutimos. espera, a ver, el que derrame sangre de hombre, por la mano del hombre su sangre será derramada. Yo creo que es bíblico. Ahora, un juez cristiano, ¿no? Te pongo Sí. este caso, juzgando a un asesino de un chico, ¿no? Y tiene que dictar sentencia en un estado donde está la pena de muerte. ¿Es bíblico que lo condene a muerte? Yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí. No vamos a entrar a Yo esta creo, discusión. yo creo, porque puedo No, estar pero la ley equivocado. moral es una. Claro. Está bien.
En otro momento, si quieren, lo discutimos. Sí, Yo no estoy ven diciendo acá. ni sí ni No, no. no es ni discutir, Digo, no es para hay intercambiar. diferentes, para casos como este, porque lo mismo podríamos discutir el caso del aborto, por ejemplo. Ay, ¿Eh? ahí es un Bueno, tema complicado. el otro también es un tema complicado. Pasa que lo tenemos más resuelto que lo El otro mató alevosamente a una criatura. Está bien, está Son dos bien. cosas Yo no estoy distintas. diciendo ni sí ni no. Sí, Digo, sí. hay que analizarlo en el espíritu que la Biblia lo presenta para analizar después la práctica de esa ley y quiénes son después los que implementan. Sí, Porque no es lo mismo que lo hagas vos por mano propia ahí está, no el juez. a que lo haga una autoridad civil. No el juez. Pero bueno, Sí. sí tenemos que nosotros preguntarnos en nuestra vida diaria es, ¿cuál es el espíritu de todo esto? De los 10 mandamientos. Por ejemplo, dijimos no matarás. ¿Cuál es el espíritu de los 10 mandamientos que hacen que estén vigentes para nosotros hoy? ¿Qué significa para nosotros no tener dioses ajenos? Ah, si nosotros no tenemos dioses. No está Será, no está Moloch, no está Mamón, ninguno de esos. Entonces, si nosotros nos tomamos de la ley, decimos, bueno, estas cosas no aplican para nosotros ahora. Yo no maté a nadie, por ejemplo, no quiero a la mujer de mi prójimo. Entonces, bueno, pero apuntan a algo más profundo que la propia letra de la ley. En el catecismo menor lo detalla bien. ¿El catecismo? Sí. En el catecismo menor detalla bien qué se refiere cada mandamiento, no quedarse nada más con lo literal. Sí, sí, Bien. Seguimos hablando de esto, sigamos charlando después otros días. Vamos al momento de oración, pero está bueno preguntarse todo esto para no quedarnos con la ¿cómo sería? Literalidad de los mandamientos y de las leyes, porque si queremos obedecer una cosa, tenemos que obedecer todo. Si trasladamos todo así, mandamientos antiguos al día de hoy, tenemos que trasladar todo el paquete. Y tenemos que dejarnos la barba larga, las mujeres tienen que usar vestidos, no podemos comer morcilla, no podemos tener transfusiones de sangre, tenemos que lavarnos las manos y la cabeza antes de comer y todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Gracias, Gemma. Vamos entonces al momento de oración.